que voy a hablar un poquito más despacio por los lusoparlantes. Entendemos que para fortalecer nuestros sistemas de ciencia y tecnología es necesario actuar a distintos niveles en distintos ámbitos. Y este FORCIT es un programa que la verdad es bastante ambicioso, forma parte de lo que se llama la Facilidad de Desarrollo en Transición, que es ese concepto acuñado por CEPAL y que intenta pues, superar esas distintas trampas que impiden el pleno desarrollo de los países de renta media. Una de ellas, como sabéis, es la trampa de la productividad y eso significa, entre otras cosas, que hay que apostar por una producción y por tejidos productivos que sean de mayor valor añadido y por lo tanto por reforzar los sistemas de ciencia y tecnología. Es esa lógica a la que responde FORCIT y para ello, como digo, actuamos a distintos niveles o en distintos componentes. El primer componente se refiere a este en el que nos congrega hoy, que es los sistemas de indicadores y de estadística. Porque al final digamos que es la base sobre los que todos construimos, todos desde organismos, gobiernos y demás, construimos nuestras políticas y nuestros proyectos en apoyo en materia científica y de investigación. Y ese es el objetivo, como digo, de la reunión que hoy tenemos, del componente. Pero además que sepáis que lo que aquí se trabaje, lo que aquí se aporte, también alimenta a los otros componentes del programa. El segundo se refiere a monitoreo y evaluación de políticas públicas. Los indicadores, como os imagináis, son también fundamentales en ello. El tercer componente es apoyar redes de investigación y en ese sentido lanzamos una convocatoria bastante exitosa de redes de investigación iberoamericanas con un componente europeo. Cuarto componente se refiere a transferencia del conocimiento y bueno, es un componente clásico, ¿no?, en el que se asesoran determinados grupos de investigación para que puedan llevar su investigación al mercado. Como digo, son todos ámbitos en los que nos interesa ir avanzando, pero lo fundamental para luego en el futuro también poder orientar las medidas que adoptemos en los otros componentes es lo que se pueda trabajar en este componente primero con todos vosotros. Y de hecho teníamos muy claro desde el momento en que empezamos a diseñar el proyecto que lo primero era ver cómo desde REFIT podíamos avanzar y podíamos conseguir al final consolidar el trabajo de estos 25 años, 26 en realidad, ya sabéis que 2020 no pudimos celebrar el aniversario, pero consolidar el trabajo que se ha realizado en el seno de REFIT estos años, pero seguir avanzando para al final contar con proyectos como FORCIT y otros proyectos que nos ayuden a tener sistemas de ciencia y tecnología más resilientes, como se dice ahora. Estamos dentro de lo que cabe en un momento positivo, siempre decimos, dentro de lo malo, la pandemia nos ha traído cosas buenas y hay un mayor interés, una mayor necesidad, además también de la información que se provee desde el ámbito de la ciencia y de la investigación y por lo tanto nos parece un momento también especialmente propicio para que discutamos todas estas cuestiones. Nada más por mi parte, pero como digo, lo importante es la discusión. Gracias, Ana. Boa tarde a todos e a todas. Eu peço para agradecer o convite para esta sessão da reunião de apresentação dos resultados do projeto do programa FORCIT e enquanto diretor... No se escucha. Não se escutou nada dos vistos, é isso? Começa agora. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu comecei por agradecer o convite para estar aqui nesta sessão de abertura da reunião da apresentação dos resultados do diagnóstico da capacidade de produção de indicadores de ensino superior e ciência e tecnologia na América Latina, no âmbito do projeto do FORCIT. E queria falar um bocadinho da experiência de Portugal enquanto diretora-geral das Estatísticas de Educação em Ciência na produção destes indicadores. E queria começar por referir que a DGEC, de facto, em termos institucionais, é um organismo, é um serviço central da administração direta do Estado, com autonomia administrativa, e na sua missão tem precisamente esta, a de garantir a produção e análise de estatísticas da educação, e aqui estamos a falar de todo o sistema
educativo, desde o primeiro, segundo e terceiro ciclos do ensino básico ao secundário e ao superior, e também as estatísticas da ciência. Para a produção e difusão destas estatísticas, a DGEC é a autoridade estatística delegada pelo Instituto Nacional de Estatísticas, através do protocolo de delegação de competências, e como tal integra o Sistema Estatístico Nacional, sendo obrigado ao cumprimento do estipulado na lei do Sistema Estatístico Nacional. Salientar que aqui, quando estamos a falar de estatísticas oficiais, estamos a referir-nos, de facto, à informação que é produzida no âmbito do Programa de Atividades do Sistema Estatístico Nacional e das organizações internacionais das quais Portugal faz parte, ou é membro, com respeito pelas normas técnicas nacionais e internacionais e com observância dos princípios estipulados na lei do Sistema Estatístico Nacional, que referem basicamente 4 itens fundamentais, que é o fornecimento de dados às autoridades estatísticas tem caráter obrigatório e as autoridades estatísticas têm a independência técnica e são obrigadas a salvaguardar o segredo estatístico, salvaguardar a confidencialidade dos dados individuais e das entidades coletivas privadas. As autoridades estatísticas devem respeitar os padrões nacionais e internacionais da qualidade estatística e devem, sobretudo, disponibilizar e divulgar os resultados da sua atividade estatística ao público, porque as estatísticas oficiais são, na verdade, um bem público. E a disponibilização dessa informação deve ser objetiva, oportuna, pontual e acompanhada de toda a informação que seja auxiliar e que suporte a interpretação dos dados. Também falar que para a produção destes indicadores de ciência e tecnologia, a DGEC baseia-se, sobretudo, na aplicação de inquéritos, quer na área da ciência, quer na área do ensino superior. Na área da ciência temos os inquéritos às estatísticas de ID, Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico Nacional, temos os inquéritos comunitários à inovação e temos o inquérito à utilização das tecnologias da informação e comunicação na administração pública. Do lado do ensino superior temos também, sobretudo, 3 inquéritos, é o inquérito ao registro dos alunos inscritos e vinculados no ensino superior e temos 2 inquéritos que recolhem informação sobre o pessoal docente e não docente das instituições de ensino superior públicas e instituições de ensino superior privadas. São inquirições anuais que acentuam metodologias sólidas e em procedimentos que garantem a correta e a consistente aplicação dos conceitos, das definições e das classificações inerentes em cada uma destas inquirições. Do lado das estatísticas de ID, são 4 décadas a produzir este tipo de indicadores e mais de 75 anos a produzir estatísticas de ensino superior. Portanto, é natural que os sistemas de inquirição tenham evoluído e passado por processos de reestruturação que vão, sobretudo, desde a melhoria dos sistemas de informação e das tecnologias de suporte ao desenvolvimento dos questionários, bem como a internalização de competências na DGEC, sobretudo ao nível das tecnologias de informação. E foram, sobretudo, estas 2 alterações que têm vindo a contribuir para uma maior eficiência dos processos de inquirição e também para o aumento da qualidade da informação que é produzida. Desde cedo, na verdade, Portugal se destacou na implementação de tipos de soluções no contexto das estatísticas de ciência e de educação do ensino superior. E aqui estou a falar, por exemplo, da utilização de plataformas que possibilitam a transmissão eletrónica de dados, seja através de cheios com estruturas pré-formatadas no âmbito das estatísticas do ensino superior, seja através da submissão de respostas em formulários eletrónicos, do lado das estatísticas de ID, da inovação e das tecnologias de informação na administração pública. E aqui, de facto, há claras vantagens no aumento da qualidade dos dados. Portanto, há a aplicação de regras de validação e diminuição de itens não respondidos e aumento das taxas de resposta, melhoria da comunicação com os próprios interlocutores, porque os back-office permitem também acompanhar os estados das respostas, fazer pontos de situação e até visualizar os resultados conforme eles vão sendo resultados e também alguma redução nos custos também para a autoridade estatística, porque, na verdade, com aplicações eletrónicas é necessário menos recursos humanos envolvidos e outros custos de material, de impressão e expedição de questionários também diminuem. Claro, aqui também reforçar que as estatísticas produzidas pela DGEC permitem a observação do sistema científico de educação anualmente, porque estamos a falar de inquéritos anuais, agora para as 2 áreas,
e permitem também acompanhar a sua evolução, portanto estamos a falar de séries tecnológicas longas, que já existem para as duas áreas, e também comparar com os restantes países. Na verdade, também reforçar que se constituem como uma fonte de informação essencial para o apoio ao processo de tomada de decisão, estruturação e planeamento das políticas e prioridades nas várias matérias, nestas duas matérias, e estamos a falar de políticas e prioridades quer a nível nacional, quer a nível internacional. Além disso, os resultados permitem também manter atualizadas bases de dados que apoiam estudos e projetos de investigação, quer da comunidade científica, quer de outras entidades públicas e privadas e da própria GEC. Pronto, atualmente o que é que se coloca? As autoridades estatísticas têm desafios importantes, porque para responder à necessidade de produção de novos indicadores recorrentes das prioridades emergentes dos atuais contextos sociopolíticos e económicos. Ou seja, lidar com a questão da atualidade e da pontualidade dos indicadores. E é cada vez mais necessário, de facto, produzir e difundir informação que seja atual e de forma tão célere quanto possível. Isto sob pena das autoridades oficiais perderem relevância e de serem ultrapassadas por outro tipo de dados que outras fontes de informação e a utilização de tecnologias digitais mais avançadas o permitem, não é? Mas, por sua vez, é também necessário que as autoridades estatísticas continuem a trabalhar no sentido de valorizar as estatísticas oficiais, não é? Porque são a garante da qualidade dos dados que são disponibilizados. E, nesse sentido, é importante que os enquadramentos conceptuais e metodológicos e a própria definição dos indicadores e de novos indicadores continuem a ser debatidas em contexto de interação nacionais e internacionais por peritos nas matérias e pelas autoridades estatísticas dos vários países. E, no âmbito da produção das estatísticas de ciência e tecnologia, de facto, Portugal participa nas duas redes, RICIT e Rede IBIS, desde o seu início, e valoriza, de facto, a especial colaboração que estas redes promovem, quer na disponibilização dos dados, na partilha de informação, das práticas e das experiências na medição do ID, da inovação e do ensino superior. De facto, trata-se de redes com um valor acrescentado, na medida em que, a partir de realidades específicas, complementam e enriquecem aquilo que é a experiência de Portugal, que é adquirida em contexto europeu e outros contextos internacionais. Na verdade, são estes conceitos de interação que permitem trabalhar de forma constante no sentido da melhoria dos sistemas estatísticos, da melhoria da qualidade dos dados e do aumento da sua comparabilidade internacional. E, na verdade, podemos concluir que melhores dados traduzem-se em melhor informação e em melhores tomadas de decisão. E para terminar, julgo que é por este caminho que, enquanto autoridades estatísticas, devemos continuar a caminhar. Gracias, Filomena. Voy a sacar la máscara para y hablar un poco alto a ver si se escucha. Bueno, las cosas señaladas, Filomena, van al corazón de este proyecto y los problemas que tratamos de diagnosticar con esto. En los siguientes minutos quería contar muy brevemente qué es el componente 1 del programa FORSIT y cómo encaja en las actividades del observatorio de la OI. El observatorio tiene sede en la oficina de Buenos Aires, coordina Mario Borrós, que nos acompaña desde la sala virtual que está allá. Y tiene una orientación muy centrada en cuestiones estadísticas. Varios de los componentes de trabajo del observatorio tienen que ver con la generación de indicadores. Quizás el más larga data y más desarrollado es el de la RICIT, junto con la red de índices. También está allí Nancy Montes, la coordinadora de la red que nos acompaña. Pero también tenemos trabajo en indicadores de vinculación y en indicadores de percepción pública de la ciencia. Entonces el programa FORSIT en su primer componente lo que busca es mejorar esos sistemas de producción estadística. Es algo que está en el plan de trabajo de la RICIT desde sus comienzos y que este proyecto busca potenciar, apoyándose en esa experiencia en las redes conformadas por la RICIT y la red de índices y en la experiencia de ir fortaleciendo capacidades de manera horizontal en los países de la región. En este caso se suma también un socio muy importante que es Eurostat, que nos acompaña en este componente y que aporta también la experiencia de los países europeos en este sentido. Los objetivos de este componente 1 eran justamente reforzar esos sistemas de producción estadística, ofreciendo mecanismos de capacitación para asegurar la calidad de la información estadística, cuestiones que también mencionaba Filomena recién, y lo que se espera como resultado es profundizar la idea de cómo funcionan esos sistemas de indicadores y también ofrecer metodologías y herramientas y procesos para
para garantizar la comparabilidad de los indicadores de ciencia y tecnología y de educación superior. El componente 1 del nuevo FONSIT se extiende a lo largo de 2 años. En 2021 el objetivo es alcanzar un diagnóstico actualizado de la producción de estadísticas en la región e identificar ciertas áreas o temas en los que podemos desarrollar una agenda de desarrollo en el futuro. Sabemos que todos los países de la región utilizan metodologías similares. Lo que siempre existen son algunas características particulares en los procesos o en los mecanismos de producción de esos datos, y esa es una parte central del diagnóstico que se realizó durante este año. Se organizó en 2 partes y estuvo a cargo de un equipo del Centro Redes en Argentina, Lucas Pichilo y Andrés Cuesta, que nos acompañan también para contar los resultados de ese diagnóstico, que tuvo 2 partes. Primero, una caracterización de la comparabilidad de los datos disponibles y los vínculos entre las oficinas estadísticas de educación superior, de ciencia, entre sí, con el resto de los sistemas nacionales de producción de información, junto con otros temas que van a desarrollar luego. Y un estudio FODA más en profundidad relacionado con las capacidades para la producción de esos indicadores, y ahí participaron los referentes de las oficinas estadísticas de ciencia y de educación superior de los distintos países, que también están hoy en este taller, y les agradecemos el esfuerzo de haber aceptado algunas entrevistas y haber contestado una encuesta preparada por el equipo del proyecto. Y en base a eso y a las discusiones que tengamos hoy y a las conclusiones que podamos sacar de ese diagnóstico, armaremos actividades para el año próximo, con el objetivo de fortalecer las capacidades regionales en un marco de cooperación, donde intentaremos aprovechar las capacidades de los países más desarrollados para potenciar a otros que lo demanden, junto con la coordinación que hagamos desde las redes del observatorio y con el apoyo de Eurostat. Eso implicará seleccionar algunas temáticas que veamos como de vacancia, donde desarrollaremos algunas guías metodológicas para la construcción de indicadores, y también está planeado que haya asistencias técnicas a los países que lo demanden, aprovechando, como decía, las capacidades de otros países y de los equipos técnicos del observatorio y de Eurostat. Así que la importancia de este taller es central para terminar de definir ese plan de trabajo para 2022, que será muy interesante escuchar el desarrollo del trabajo que ha hecho el Centro Redes y luego discutirlo unos minutos entre todos los que estamos aquí. Muchas gracias. No sé si está Alexandre por ahí, y va a decir unas palabras en nombre de Eurostat también. Entonces, ahí está, ahí te vemos. ¿Nos escuchas, Alexandre? El micrófono apagado, ahora sí. Hello. Olá, Rodolfo. ¿Qué tal? Olá, Filomena, Carlos, todos os colegas. Sí, decir algunas palabras en nombre de Eurostat y continúo. Ok. Perdón porque no estaba escuchando. La intención es que va a continuar con mi presentación. Sí, por favor. Ok, muy bien. Una vez más, muchas gracias por la oportunidad. Es un gusto muy grande volver a los colegas da RICIT. Durante esta apresentação, vou fazer uma muito breve descrição das principais atividades desenvolvidas em termos metodológicos no âmbito do Eurostat, no domínio das estatísticas de I+D, e posteriormente farei algumas considerações sobre os 2 informes que foram disponibilizados, fazendo de alguma forma a ponte para o próximo ponto e o último ponto do taller. Desde o início deste ano, as principais operações estatísticas, as principais enquesta de I+D e o inquérito comunitário à inovação estão alocadas a 2 unidades distintas no Eurostat.
a unidade G4, Inovação e Digitalização, e G2, European Business. A unidade G4 é constituída por duas equipas, a equipa de Ciência, Tecnologia e Inovação e a equipa das TIC. Em termos funcionais, nós reunimos uma vez por ano e estas reuniões contam com a participação de todos os Estados-membros da União Europeia, os países EFTA, os países candidatos, com a representante da OCDE e também da Direção-Geral de Investigação e Inovação da Comissão. Reúne uma vez por ano e nestas reuniões são aprovadas as recomendações resultantes do trabalho desenvolvido no âmbito da Task Force de I+D. Na reunião do grupo de trabalho que teve lugar em 2019, foi decidida a criação de três subgrupos no âmbito da Task Force, com mandatos específicos em cada um destes subgrupos. O subgrupo 1 tem como principal mandato elaborar recomendações relativas ao pessoal em ID, em particular pessoal interno e pessoal externo. O subgrupo 2, com recomendações relativas à implementação da unidade de estatística empresa. No seguimento da aprovação do novo regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas das empresas, o regulamento 2152/2019 e o regulamento de execução, o regulamento 1197/2020, que entraram em vigor no início deste ano, revogam a decisão 1608/2003 e o regulamento de execução anterior, o 995/2012 da Comissão. Esta regulamentação tem um papel extremamente importante na medida em que determina a implementação de unidade estatística da empresa. Ao nível das estatísticas nacionais, o que levanta algumas questões, nomeadamente quando se trata de consolidar dados de unidades locais que fazem parte da mesma empresa. Designadamente perceber de que forma é feita a consolidação dos dados, que variáveis devem ser tratadas como aditivas ou não aditivas. Neste âmbito, nos próximos dias, o Eurostat irá lançar um questionário relativo à implementação de unidade estatística empresa, com o objetivo de proceder ao levantamento das diversas realidades, saber quais os países que já implementaram a unidade estatística empresa e quais os planos dos países que não têm implementado, de que forma o vão fazer e em que calendário. O objetivo é recolher as diversas experiências, elaborar um relatório e partilhar com os países na próxima reunião do grupo de trabalho agendada para o início do próximo ano. Finalmente, o subgrupo número 3, que tem como principal ponto do seu mandato as dotações orçamentais para I+D, GBAR Data Production and Other Issues, e cujas atividades estão previstas para decorrer ao longo do próximo ano, 2022. Relativamente ao diagnóstico das capacidades de produção de indicadores de ciência e tecnologia na América Latina, e em particular em relação aos dois informes disponibilizados recentemente. Quero começar por agradecer e felicitar os autores dos informes, que julgo estarem muito bem estruturados e no que a área da ciência e tecnologia diz respeito, fazem uma análise detalhada da produção estatística nesta área, quer em termos internacionais e supranacionais, com o trabalho desenvolvido no âmbito da OCDE, do Eurostat e da ICID, quer ao nível dos 3 países selecionados para a análise, entre Argentina, Brasil e Costa Rica. Creio ainda que são documentos de arte e não finais, sendo que os mesmos suscitam a seguinte reação. Em maio foi enviado o Work Plan, tive a oportunidade de reagir na altura, o que considero continuar a manter-se válido. Porque realizar a análise SWOT apenas junto de 3 países? Porque apenas estes 3 países e não todos? Julgo que o objetivo do projeto é que todos os países da região possam beneficiar do projeto, naturalmente. A análise SWOT, quando foi sugerida, era com o objetivo de analisar, avaliar, identificar os pontos fortes e os pontos fracos dos diferentes sistemas estatísticos e atuar junto deles, que eventualmente ainda apresentem algumas debilidades. E não fazer uma apreciação genérica da região no seu todo e de alguns sistemas em particulares, sistemas estes já de alguma forma robustos e consolidados, como são os casos da Argentina, Brasil e Costa Rica.
Este é um exercício muito importante e que gostaríamos de ver replicado e generalizado entre os países da região, em termos de capacidade dos seus sistemas estatísticos, reconhecido, aliás, no relatório, que exigiria uma análise mais aprofundada junto de outros países. Penso que será deste modo que será possível identificar em que países e a que nível ou níveis se deverá atuar de forma a melhorar os sistemas estatísticos nacionais, com o natural e muito importante papel da RICIT na capacitação dos quadros técnicos dos sistemas estatísticos nacionais da região. Uma última palavra de agradecimento para os autores dos informes e uma sugestão relativamente à referência aos regulamentos comunitários nas páginas 21 e 139 no documento de diagnóstico e benchmarking, já que se encontram revogados estes regulamentos desde o início deste ano. Uma vez mais, muito obrigado pela oportunidade. Gracias, Alexandre, por la interesante presentación y comentarios. Creo que apunta a algunas de las cosas que nos van a comentar ahora la gente del Centro de Registro del Estudio, y es muy interesante que tengan en cuenta los comentarios en ese sentido. Rodolfo, se me permites, o colega Alessandro Albano, colega da área de ensino superior, tem alguma limitação de tempo. Não sei se ele quer fazer algum acrescento, se quer acrescentar alguma coisa no que diz respeito à área do ensino superior. Muchas gracias, Alexandre, por esa presentación y buenas tardes a todos y muchas gracias por la oportunidad. Como Alexandre acaba de decir, trabajo en la unidad de estadísticas sociales en Eurostat, en la unidad F5, que se llama Educación, Salud y Protección Social. Y entonces en esta unidad hay un equipo, el equipo donde trabajo yo, que se dedica a la producción y publicación de datos administrativos de educación. Y hay otro equipo en la Dirección de Estadísticas Sociales en Eurostat que se dedica a la producción de estadísticas sobre educación, pero la fuente de dichas estadísticas son es la encuesta sobre las fuerzas de trabajo. Nuestras estadísticas administrativas tienen una fuente distinta porque están proporcionadas por los ministerios de educación de todos los países europeos. Y en nuestro equipo producimos estadísticas sobre todo de participación a la instrucción y también sobre financiamiento público en el marco de la educación. La información sobre la enseñanza superior se puede sacar desde nuestras estadísticas y quiero decir también que producimos el breakdown principal es a nivel nacional, pero los datos sobre participación son también disponibles a nivel regional. Me gustaría también remarcar la importancia que nosotros damos a los metadatos, porque no solo producimos estadísticas armonizadas para todos los países europeos, sino también información a nivel de metadatos, que son una especie de manual del usuario que permite entender mucho detalle sobre nuestras estadísticas y también en el marco de los metadatos publicamos informe de calidad para cada país. Entonces, estos informes de calidad para cada país están compilados a nivel nacional. Entonces, para nosotros, esta es una manera para asegurar la comparabilidad entre los datos de educación y también es la recomendación que nosotros damos para producir datos sobre educación y asegurar a la vez la máxima comparabilidad
entre los proveedores de datos. Y para cualquier consulta al respecto, me quedo a disposición para, si queréis, quedaros en contacto conmigo. Muchas gracias. Gracias, Alessandro. Muy interesantes comentarios. Van también un poco en línea con lo que hacemos en la red índice. Y bueno, si les parece, podemos comenzar ahora con la presentación de los resultados del estudio que ha hecho el Centro Redes. Están Lucas Luchilo y Andrés Cuesta, que lo van a presentar. Quiero justo antes de que comiencen a agradecerle nuevamente a los colegas de RICIT y de Red Índice que han participado muy activamente en ofrecer información para que ese diagnóstico se pudiera hacer. Muchos nos están acompañando virtualmente de distintos lugares. Aquí junto a nosotros están los enlaces de RICIT y Red Índice en Portugal, y también está Natalie y también de Paraguay acá con nosotros. Así que quedamos muy atentos para escucharlo. Adelante. ¿Ya estamos? Perfecto. Bueno, buenas tardes o buen día, según el caso. Somos Lucas Luchilo y Andrés Cuesta. Trabajamos juntos y con Jorge Atrio en la elaboración de este informe sobre diagnóstico de las capacidades de producción estadística en ciencia, tecnología, educación superior en América Latina. Pero alguien tiene que pasar ya los... en primer lugar, quería agradecer la participación en esta reunión a la RICIT, a la OEI, al resto de los organizadores y sobre todo a los responsables de los organismos de estadística de ciencia y tecnología, a quienes le debemos buena parte de la información que vamos a compartir. ¿Yo sigo? Bueno. Entonces voy a empezar contándoles brevemente cómo trabajamos en la elaboración del diagnóstico. Hay una serie de puntos que voy a tratar de recorrer rápidamente. Este diagnóstico se hizo de diferente manera. Primero relevamos los sitios web de los organismos oficiales que producen indicadores de ciencia y tecnología, de la RICIT. También, como el trabajo incluye una comparación con la Unión Europea, recorrimos los de Eurostat y en la medida que muchos de los trabajos se relacionan con tareas que hace la OCDE, también los de la OCDE. No sé qué pasa. Además de esto, preparamos un cuestionario autoadministrado que enviamos a todos los organismos nacionales que participan en la RICIT y en la red índices, que tuvimos muy buena respuesta. También hicimos entrevistas semiestructuradas con algunos responsables de esos organismos y de la coordinación de la RICIT, y recorrimos la literatura especializada elaborada en el ámbito de la OCDE, de la RICIT y del Observatorio de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la OEI, también algunas cosas de la UNESCO. Los productos del trabajo están sintetizados en un par de informes que contienen un diagnóstico regional, cuyas principales conclusiones vamos a presentar hoy, un trabajo de un ejercicio FODA sobre 3 países latinoamericanos, Argentina, Brasil y Costa Rica, una comparación con la Unión Europea y una serie de recomendaciones que extrajimos de ese conjunto de trabajos. Si pasas al siguiente, lo primero que me interesa señalar como elemento de diagnóstico, y me voy a concentrar yo en los indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología en la región,
Es una evaluación general que se sintetiza en la idea de que la trayectoria en materia de estadísticas de ciencia y tecnología en los países latinoamericanos a lo largo de las últimas décadas ha sido una trayectoria de progreso, y creo que es importante destacar esto, ¿no? Y detrás de esta trayectoria de progreso me parece que hay un factor relevante, que es la convergencia entre los esfuerzos nacionales y la cooperación regional. Creo que la persistencia en el trabajo a nivel regional, que es algo poco habitual en nuestra región, ha permitido sostener mejoras en varios países y contribuido en muchos casos, y esto lo han destacado también ustedes, a moderar altibajos derivados de situaciones institucionales a veces difíciles. La siguiente, por favor. Entonces, para el diagnóstico establecimos algunos problemas comunes, voy a recorrer algunos de ellos, algunos con más detenimiento, otros con menos. El primero se refiere a las agendas estadísticas en ciencia y tecnología. A ver, ahí está, ¿no? Ahí va bien. Bueno, estas agendas estadísticas tienen algunos rasgos comunes y algunas diferencias regionales. Por supuesto, esto está en un nivel muy general. Cada uno de ustedes va a poder reconocerse solo parcialmente en el conjunto de observaciones que voy a hacer, ¿no? Uno de los rasgos comunes es la importancia asignada a la relación entre la producción de indicadores y las necesidades de las políticas nacionales de ciencia y tecnología. Y un segundo rasgo común, digamos, este primer rasgo común mira hacia adentro de los países, un segundo rasgo común mira hacia afuera, y es la persistencia en la producción de un conjunto de indicadores estándar compartidos por los países de la región. Hay diferencias en la vocación o el interés y las posibilidades de agregar valor a los indicadores que se producen en cada país, o la información estadística a partir de la que se producen esos indicadores, y la producción de nuevos indicadores. Algunos países han avanzado más en esto, otros un poco menos. Un segundo punto importante que varios de ustedes mencionaron se refiere al lugar institucional de los organismos que producen estadísticas en ciencia y tecnología. En general, casi todos los casos son organismos que dependen de los ministerios o secretarías de Estado con incumbencias en ciencia y tecnología o consejos nacionales, y esto ha sido valorado positivamente. Sin embargo, varios señalan que las oficinas suelen ser pequeñas, un poco alejadas de las urgencias de la coyuntura, lo que por un lado es bueno, pero a veces este alejamiento de las urgencias deja sin respaldo institucional o sin financiamiento suficiente. En general, se reconocen buenas relaciones con los sistemas nacionales de estadísticas y con las estadísticas de educación superior, con los que producen estadísticas de educación superior. Siguiente. Un tercer punto importante de la agenda es el énfasis en las relaciones con los usuarios. De esto vamos a volver a hablar, cómo conseguir que la información que se produce llegue a la mayor parte de los destinatarios potenciales, cómo relacionarse con las instituciones que proporcionan datos primarios, cómo vincularse con los investigadores y otros profesionales interesados en aprovechar la información que los organismos producen. Y el último punto, que es un punto de agenda también mencionado por muchos de ustedes, es cómo agregar valor a la información estadística, sea buscando nuevos usos o nuevas formas de presentación, o desarrollar nuevos indicadores. El siguiente punto.
Ahí tenemos un punto relativo al acceso a los datos de base para la construcción de indicadores, con dos dimensiones principales, una relacionada con la cobertura y calidad de los datos que se relevan, otra a las relaciones institucionales. Atendiendo al tiempo que dispongo, voy a concentrarme en este segundo punto que ustedes también mencionaron bastante. ¿Cuál es la capacidad que tienen los organismos para obtener información por parte de las instituciones? ¿Cuáles son los instrumentos normativos y fácticos también? Y el segundo, si no alcanza el enforcement, ¿cómo se construyen relaciones institucionales a lo largo del tiempo con los proveedores de información primaria, con comunicación fluida, asistencia técnica y capacitación? El siguiente. Sobre la generación de información y la producción de indicadores, nos interesó detenernos en indagar acerca de las condiciones organizativas. Le preguntamos sobre la disponibilidad de equipamiento, el apoyo informático, la infraestructura, el financiamiento, y en general la mayor parte de los organismos califica como medio, habíamos hecho un rango, el nivel de recursos informáticos disponibles, y medio bajo el de recursos financieros. También inquirimos sobre algunas dificultades que podían identificarse en la producción de algunos indicadores específicos. En general, el foco estuvo en los indicadores de financiamiento, como vamos a ver más adelante, en general más difíciles de relevar en empresas que en otros organismos, ¿no? Hay diferentes razones, una de ellas que a veces no se encuentra la persona indicada o la organización misma no tiene bien relevado o caracterizada la información sobre financiamiento. El siguiente. Ahí tienen una síntesis. Todo esto está en un informe que esperamos que a la brevedad, después de consolidar algunas recomendaciones, ustedes puedan consultar. Ahí se identifican un poco, según los países, dificultades metodológicas, operativas y carencias de capacitación. Como pueden ver, es un panorama bastante mezclado. Un punto importante que relevamos, que ustedes destacaron, fue sobre los equipos técnicos de los organismos productores de indicadores. Sobre todo, la dotación y la estabilidad del personal y la formación y capacitación. Sobre la dotación de personal, también la situación es heterogénea. Hay países que tienen, algunos países que tienen una dotación interesante de personal, pero hay muchos que tienen una dotación escasa de personal. Ahí señalo sobre todo la mayor parte de los países centroamericanos y algunos sudamericanos, con insuficiente cantidad de personal y con dificultades adicionales de falta de estabilidad. La rotación de personal ha sido un problema identificado por varios organismos. Los reemplazos no se producen con rapidez y requieren un tiempo de aprendizaje antes de ajustarse a las necesidades de producción de las estadísticas. De acuerdo con la encuesta que nos contestaron, los niveles de formación de personal son en su mayor parte altos, pero se requiere capacitación permanente, sobre todo en algunos aspectos metodológicos que ahí están señalados. La siguiente. En ese cuadro tienen una síntesis valorativa sobre los recursos disponibles para el adecuado desarrollo de la producción de indicadores, cantidad de personal, conocimiento técnico metodológico, recursos informáticos y recursos financieros.
simplemente esto es un pantallazo, cada uno podrá identificarse rápidamente y compararse con algún otro. Esto, nuevamente les digo, va a estar mejor presentado y elaborado en el informe que ustedes van a poder ver el mes que viene. Siguiente. Un punto adicional es el relativo a la comunicación de los indicadores de ciencia y tecnología. Acá vuelve a aparecer el problema de la vinculación con los diferentes públicos. Los organismos de ciencia y tecnología tienen un mandato público de proporcionar, como parte de los sistemas estadísticos nacionales, de proporcionar información accesible, clara, confiable y oportuna, y creo que lo están haciendo. La comunicación de los indicadores a la RICIT y la publicación permite alcanzar una audiencia más amplia, no solamente internacional, sino a veces en el propio país. Y más allá de este mandato general de proporcionar información de calidad y cobertura suficiente, hay, y si se quiere distribuido por un público amplio, hay un interés en llegar de manera focalizada a públicos específicos y diferentes estrategias que han ensayado los organismos para hacerlo. La próxima. Preguntamos y relevamos también, nos miramos con detalle las páginas, los formatos para la difusión de los productos. En general hay una modalidad principal de difusión, informes y tablas de indicadores en la web, por lo general en documentos PDF y planillas de cálculo, y el producto principal, insignia de los organismos, suele ser un informe anual de indicadores. Algunos organismos han diversificado los productos y los formatos. Algunos informes especializados, sean más descriptivos, sean más analíticos, boletines, infografías, mapas, plataformas con mayores facilidades para consultas y descargas. En general hay bastante variedad y posibilidad de consulta de la información. Un tercer elemento se refiere a la accesibilidad de los datos. También aquí hay un mandato público en general sobre acceso a la información, siguiendo una tendencia global y regional. La mayor parte de los países tienen normativa de acceso a la información pública que de algún modo incide en las políticas de comunicación de los organismos, presentación de set de datos primarios y respuesta a solicitudes de información específica de los interesados. Bueno, ahí tienen un cuadro del 1 al 5, cómo consideran ustedes, los que contestaron las encuestas, que los indicadores que producen satisfacen demandas de diferentes sectores. Muy buena es 1, muy mala es 5. Ahí observamos que en general hay una percepción de que, sin grandes diferencias, los usuarios del sistema de educación superior y de la administración pública están más satisfechos, de acuerdo con lo que ustedes comentan, que los de las empresas, instituciones privadas sin fines de lucro e internacionales. Siguiente. Ahí también esto era una pregunta sobre qué organismos se ponen, organismos de qué sectores se ponen en contacto para solicitar información complementaria sobre indicadores producidos. Casi todos los países reciben, los organismos reciben solicitudes, sobre todo de la educación superior y de la administración pública, en mucha menor medida de empresas e instituciones sin fines de lucro. Hicimos como les decía, un análisis FODA de 3 países,
Argentina, Brasil y Costa Rica, no los vamos a analizar en detalle, sí simplemente consignar algunos puntos de fortaleza que están ahí reseñados, que de algún modo son comunes a varios países de la región: la continuidad en la producción de indicadores, la adecuada cobertura, la relación con organismos internacionales, RICIT y con otros países, equipos técnicos con adecuada fortaleza, buenas relaciones con proveedores de información primaria. En los 3 casos nos dijeron que la información que producían tenía confiabilidad y legitimidad en los usuarios. ¿No? Pasa al siguiente. Algunas oportunidades identificadas, también señalada previamente, la necesidad o el interés de agregar valor a la información estadística, a veces desagregando más los datos o los indicadores que se proporcionan, desarrollar nuevos indicadores. Algunos ya, yo que sé, Argentina tenía indicadores de percepción pública de la ciencia bastante regularmente trabajados, otros países manifestaban interés, la interacción con necesidades de usuarios y el fortalecimiento de la internacionalización. Vamos a al siguiente, debilidades. Acá aparece la restricción de recursos, consistente con lo que vimos previamente, algunas dificultades de procesamiento informático, también de relación con algunos productores, a veces empresas, y algo que es común a los organismos que producen estadísticas y que me parece que es una clave. En general, los organismos que producen estadísticas están muy concentrados o muy requeridos por el trabajo de la producción de la información de base y la elaboración de los indicadores, en un ciclo anual que a veces es bastante exigente. Y esto de algún modo dificulta la producción de análisis sobre la información que producen o el desarrollo de nuevas líneas de indicadores, ¿no? Entonces acá hay una tensión permanente entre la concentración en la producción de información primaria e indicadores estándar y el análisis de información y la elaboración de nuevos productos. Algunos países han encontrado distintos caminos, a veces la realización de la subcontratación de estudios, a veces, si tienen un poco más de personal, la realización en el propio organismo de los estudios. Después, dificultades puntuales en algunos indicadores específicos. Las amenazas, bueno, son un poco derivadas de las debilidades, los problemas de financiamiento, el eventual empobrecimiento del programa de trabajo, si hay que concentrarse casi exclusivamente en tareas rutinarias, y la contracara de esto es la dificultad para desarrollar las oportunidades que se identifican. El último punto. Bueno, esto vamos a hacerlo muy brevemente, también está desarrollado en detalle en el informe. Identificamos, tanto en el campo de los indicadores de ciencia y tecnología como en los de educación superior, algunos elementos para un programa regional de mejoramiento. Hay unas recomendaciones generales: continuidad del trabajo colaborativo, mantener y fortalecer las instancias de colaboración regional, básicamente en nuestro caso la RICIT, pensada como una comunidad de práctica de funcionarios técnicos, especialistas, investigadores, tomadores de decisiones, otros interesados que van creando vinculaciones y enriqueciendo los procesos de producción y análisis de indicadores. Esta idea de comunidad de práctica, que está bastante desarrollada en el informe, en la medida de lo posible, eso no debería limitarse al plano regional, sino replicarse al interior dentro de cada país. No voy a detenerme porque ya estoy pasando del tiempo, pero ustedes tienen en el informe un conjunto de recomendaciones que se derivan de los puntos reseñados
en el diagnóstico, junto con unas sugerencias generales de actividades, de algunas de asistencia técnica, otras de realización de talleres, algunos de introducción de los temas en las reuniones del comité técnico de la RICIT o elaboración de guías de buena práctica. Simplemente lo pasamos muy brevemente. Ahí están las recomendaciones sobre agendas estadísticas, la próxima sobre el acceso a datos de base, la tercera, generación de información y producción de indicadores, la cuarta, sobre equipos técnicos, y la quinta ya sobre la comunicación. Digo, tanto el informe lo tendrá a la brevedad y esta presentación queda a su disposición. Bueno, muchas gracias, espero haber respetado razonablemente el tiempo que tenía. Muy buenas tardes, muy buenos días a todos los que están presentes. Mi nombre es Andrés Cuenta, junto con Lucas y con Jorge Luis Atrio trabajamos en este informe. Yo les voy a presentar los indicadores de educación superior. Le voy a pedir a Laura si puede poner la presentación, que es un PDF. En primer lugar, queríamos agradecerles a todos ustedes porque este estudio fue posible gracias a la colaboración de los responsables de los diferentes organismos de producción estadística de educación superior de toda la región y de España y de Portugal. La verdad es que fue muy amplia la participación. Tuvimos entrevistas en profundidad con responsables de Argentina, de Brasil, de Costa Rica y también de otros países como Honduras, Guatemala, que nos prestaron también apoyo. Al mismo tiempo hicimos una encuesta con muchas preguntas abiertas de la que participaron 13 países de Latinoamérica y del Caribe, España y Portugal, así como en base a toda esa información reunida, en educación superior fueron 13, más España y Portugal, 15 en total. Y en base a toda esa información reunida, más literatura especializada, actas de la red de índices, también de RECIT, pudimos elaborar este diagnóstico. Básicamente, quería ser sintético para que podamos tener un tiempo de discusión, que me parece lo más interesante. Con esa discusión vamos a enriquecer las recomendaciones posteriores del informe. Entonces me gustaría avanzar lo más rápido posible con el diagnóstico. Va a ser un poco pobre, en el informe completo van a encontrar muchas más herramientas, pero comentarles un poco esta información. En primer lugar, podemos decir que lo que es indicadores de educación superior en América Latina y el Caribe se presenta una gran diversidad. Esa diversidad está dada en primera instancia por cuáles son los organismos con incumbencia en la gestión de las políticas públicas de educación superior. Podemos decir que hay tres grandes formas de organización. La gran mayoría gestiona la educación superior a través de un Ministerio de Educación central que tiene todos los niveles educativos, y el área de educación superior puede estar en diferentes niveles de ese ministerio, puede ser un viceministerio, pero también una secretaría, una subsecretaría o una dirección. En otros países, en menor medida, aparece como un ministerio propio de educación superior. Es el caso de Cuba, que tiene ya varias décadas, desde la década del 60, o también mucho más reciente en España, que tiene unos años nada más. Y hay otros países que tienen un modelo organizativo donde el ministerio al cual reporta educación superior es el mismo que en el que se encuentra la gestión de la ciencia y la tecnología. Entonces son ministerios de ciencia, tecnología y educación superior, como sucede en República Dominicana y en Portugal, y como sucedía en España hasta hace poco. Esta diversidad de lugares y de importancia que tiene también redunda de alguna manera en esta producción estadística que hay en los diferentes países. Por otro lado, hay una diversidad muy amplia en América Latina de los niveles de expansión del sistema de educación superior. Hay tasas de matriculación bruta y neta bastante distintas. En general hay un avance muy notorio. En los últimos años, especialmente en la última década, se puede hablar de un crecimiento muy importante, un 40% entre 2010 y 2008 en la matrícula,
que redundó también en un incremento similar, un poquito inferior, pero similar en lo que es el financiamiento. O sea que ha crecido mucho la educación superior en la región, pero de todos modos hay países que se encuentran en etapas de masificación, otros en etapas de universalización y otros están saliendo de la etapa de elite, de acuerdo con la clásica distribución, clasificación y categorías de Tron. Entonces hay diferentes niveles de peso de la educación superior en cada uno de los países, lo cual también redunda en diferencias en cómo se generan estos indicadores. Y por eso podemos decir que en la región hay diferentes estadios de desarrollo de la producción de indicadores. Hay heterogeneidad en el volumen, en la cobertura, en la periodicidad, en la continuidad y complejidad de los indicadores que los diferentes países generan. Podemos decir que hay algunos que tienen en algunos países un mayor desarrollo relativo, que es comparable con el de la mayoría de los países de Europa, y otros que están en desarrollo más incipiente y que están trabajando de manera fuerte para ir mejorando. Pero a medida que el sistema de educación superior tiene un mayor peso en las propias sociedades, también se va desarrollando la generación de indicadores. Como diagnóstico general, algo que vemos que es bastante común, no en todos, pero en la mayoría de los países de Latinoamérica, es que hay una dificultad de integración de todos los niveles de educación superior. Es muy común que haya mejor información estadística del nivel universitario que del resto de los niveles de educación superior, y en muchos países hay mejor información del sistema público que del sistema privado, a pesar de que en muchos países de la región el desarrollo y el crecimiento del sistema de educación superior está motorizado en el ámbito privado, no en todos, en algunos es al revés, es el sector público el que crece, pero en muchos es el privado. En los que han tenido mayor dinamización y mayor crecimiento del sistema de educación superior, en general hay una muy buena cobertura y hay equipos muy fuertes de estadística de la educación superior. Por otro lado, como una característica común, no hay un equilibrio entre la normalización internacional de los indicadores y la adaptación de los indicadores que se generan a las necesidades locales. Es decir, se conocen muy bien los indicadores que trabaja el WIS de la UNESCO, por supuesto el Manual de Lima, que en realidad nace de cómo trabajan los países latinoamericanos, se atiende más las necesidades locales y vernáculas de Latinoamérica, y se los aplica, pero al mismo tiempo se los adapta para cuestiones muy específicas. Y eso es una fortaleza en realidad que hay en la región. Por otro lado, hay una tendencia progresiva a la nominalización de la información. Esto es muy importante porque después permite informes y análisis de mucho mayor valor agregado. Esa nominalización, como veremos después, está creciendo y es cada vez más importante en la mayoría de los países de Latinoamérica, y esto es clave para poder tener información mucho más fuerte para llevar adelante políticas públicas de educación superior. En síntesis, lo que podemos decir es que en la región hay una gran heterogeneidad de capacidades, ¿no? Y en este sentido, las redes de práctica, como la red de índices, cobran un lugar de gran protagonismo para la asistencia técnica internacional, para facilitar la cooperación bilateral y también en red. De hecho, a partir de los encuentros de la red de índices, muchos países han reconocido que localmente reciben ayuda de otros más desarrollados, y eso es un producto que surge de la actividad de la red de índices que es sumamente valioso. Vamos a pasar a la siguiente. Algo que podemos ver más o menos de manera muy clara es que los países con mayor desarrollo estadístico de indicadores de educación superior son aquellos que también tienen una tasa neta de matriculación más alta. Los que están por arriba del 15% de tasa neta de matriculación suelen tener mayor desarrollo de producción estadística y en general los que están por debajo de ese valor tienen un menor desarrollo. Quizás es una excepción, sea Costa Rica, que tiene muchísimo desarrollo, pero únicamente para el sector público de la educación superior. El sector privado se pierde un poco, no hay posibilidad de captar información con el mismo nivel de rigurosidad y capacidad que tiene el sistema. Pasamos a la siguiente. Acá les quiero comentar básicamente algunas de las principales conclusiones de la encuesta en las cuales participaron muchos de ustedes, para a partir de ahí poder discutir algunas recomendaciones. Vamos a la siguiente. La primera es, ¿cuáles son las capacidades que ustedes reconocen que tienen, ¿no? Y dónde ven que hay mayores áreas de vacancia? Se reconocen como muy fuertes en el conocimiento técnico y metodológico por parte del personal que forma parte de los organismos. Es muy notorio eso, más allá de que también reconocen que tiene que haber siempre capacitación permanente, eso no lo descartan para nada, pero tienen equipos fuertes. Sin embargo,
La contracara es que la dotación del personal, la mayoría la considera excesivamente baja o insuficiente para el tipo de trabajo que hay que llevar adelante. A nivel intermedio aparecen la disponibilidad de recursos financieros y de recursos informáticos, ¿no? Donde se podría mejorar, pero hay una base común suficiente para poder trabajar. Vamos a la siguiente. La siguiente trabaja, ¿cuál es el tamaño de las oficinas estadísticas de educación superior? Bueno, la verdad es que está bastante repartido. Tenemos, de las oficinas que contestaron, 3 tienen 3 o menos colaboradores, que es una cantidad muy exigua. Otros 3 están entre 4 y 6. 4 presentan entre 7 y 9 y solamente 3 más de 10. Justamente los 3 que están por arriba de los 10 colaboradores son las 3 oficinas con mayor volumen, capacidad de producción y mayor desarrollo de indicadores, que son Colombia, Brasil y Chile. España y Portugal, sin embargo, están en el medio, tienen entre 4 y 6 y entre 7 y 9 y también producen una muy buena cantidad de indicadores, ¿no? También hay que tener en cuenta que hay diferencias muy grandes entre los países que forman parte de la región. No es lo mismo la dispersión y la extensión geográfica y cantidad de población y de estudiantes y instituciones de educación superior que hay en Brasil y las que puede haber en algún país más pequeño como Uruguay, El Salvador o República Dominicana. Sin embargo, este es el panorama y en general sí, son oficinas relativamente pequeñas que podrían dotarse de mayor personal para trabajar de manera más contundente, ¿no? Y poder avanzar más rápido. Pasamos al siguiente. Las fuentes de datos. ¿De dónde toman datos los organismos? Básicamente llegan la mayoría de registros administrativos de las instituciones de educación superior. El 77% de las oficinas tienen información nominal de las diferentes universidades e instituciones terciarias. Pero también una proporción similar a algunos indicadores los reciben de manera agregada de parte de las instituciones. Es decir, algunos tienen todo nominalizado, otros tienen una parte nominalizada y una parte agregada, y otros solamente trabajan con datos agregados. En mucho menor medida se recurre a los censos nacionales y en cuentas representativas, lo cual es mucho más común en los indicadores de ciencia y tecnología. Pero vemos que la nominalización avanza de manera fuerte y que casi un 80% de las oficinas relevadas ya tengan datos nominales, aunque sea de manera parcial, es muy alentador. Vamos a la siguiente. La siguiente trabaja cuáles son las principales dificultades que los responsables identifican para la generación de indicadores. Bueno, aparecen en primer lugar las dificultades operativas, ¿no? ¿Y cuáles son las dificultades operativas? Básicamente, la recolección de información de base. En algunos casos, por dificultades propias de los organismos de recolección de información, que no tienen las herramientas o la cantidad de personal para poder obtener esa información de base. Y en otras ocasiones, por la fragilidad de algunas instituciones de educación superior que no los pueden generar, ¿no? En general sucede que los organismos más desarrollados tienen a veces dificultad para alcanzar plena cobertura porque la diversificación y estratificación de las diferentes instituciones han llevado a que algunas no puedan construir los indicadores o la información, los datos de base que se les solicitan. En segundo lugar aparece la dotación de personal y el equipamiento informático, y en menor lugar, con algunos aparece la normativa estatal. Efectivamente, en América Latina, a diferencia de lo que sucede en Europa, no siempre hay capacidad de enforcement, o sea, de obligación de las instituciones educativas de que brindan la información para poder generar después los datos procesados. En menor medida se identifican dificultades metodológicas y de capacitación, pero también las hay. Pasamos al siguiente. ¿Cómo se articulan los organismos de producción de indicadores de educación superior con otros organismos productores de estadística? Bueno, acá vemos importantes oportunidades de mejora, y sobre todo, especialmente, entre los organismos de ciencia y tecnología y los de educación superior. En una proporción muy pequeña, por debajo del 10%, es el mismo organismo, pero en la mayoría de los casos son diferentes organismos que producen estos dos tipos de indicadores. Y en general la vinculación es muy baja. Más de la mitad dice que no tiene vinculación o relación con el equipo de producción de indicadores de ciencia y tecnología, cuando sabemos que en Latinoamérica las universidades son el principal motor de producción de conocimiento, el 62% de los investigadores están en las universidades, y una proporción más alta de las publicaciones científicas provienen de las universidades.
este es un área de mejora y de trabajo donde la articulación entre red índices y RECIT probablemente pueda dar muy buenos frutos. En menor medida, se puede promover más la vinculación con equipos técnicos internacionales. Hay algunos países que trabajan muy asiduamente y colaborando en red, y hay otros que trabajan menos. Ahí hay que ayudar a atraer a los que trabajan menos en la colaboración internacional, que suelen ser los que tienen menor desarrollo relativo. Y por lo general, la mayoría de los países tienen un muy buen vínculo con el Instituto Nacional de Estadística de su propio país, porque de hecho son proveedores de información para ese instituto, y algunos indicadores, como los de financiamiento, se generan con información del INE local. Pasamos al siguiente. ¿Quiénes son los principales usuarios de la información que producen los organismos estadísticos de educación superior? Básicamente, en primer lugar, la administración pública y las propias instituciones de educación superior. Por supuesto, están los funcionarios que utilizan esta información para el desarrollo de políticas, y esto es algo más reciente porque la mayoría reconocía que este uso más asiduo, este pedido de información de parte de distintas oficinas del sector público se estuvo dando sobre todo en los últimos 5 o 6 años, y antes no era tan común. Sin embargo, ahora aparecen como uno de los principales demandantes de información, y lo utilizan no solamente como diagnóstico, sino también para planificar intervención política y pública en estos ámbitos. Por supuesto, también el Instituto Nacional de Estadística de cada país. Pero también son usuarios muy fuertes las propias instituciones de educación superior, que se comparan entre sí, que definen estrategias, ¿no? Y, por supuesto, los investigadores académicos, que estudian y generan conocimiento en torno al sistema de educación superior. En menor medida, aparecen reconocidos, vinculados a públicos de la institución superior, los estudiantes y los aspirantes a ingresar en la educación superior. Algunos países los tienen como centro de su generación de información, como sucede en Chile, pero la mayoría en general no les presta demasiada atención. Sin embargo, aparecen como otro público que empieza a cobrar cada vez mayor importancia para los organismos de la región. Y en menor medida se responden intereses o demandas de organizaciones, tanto de empresas como de instituciones sin fines de lucro. En general, sobre todo las empresas, es donde los organismos públicos reconocen que tienen menor capacidad de respuesta y menor articulación, aunque piensan que lo que entregan es relativamente bueno y suficiente para lo que piden las empresas, y también un vínculo con la sociedad, donde se destacan los medios de comunicación que generalmente están interesados no por todos los indicadores o por los más importantes, sino por algunos específicos, como por ejemplo los de internacionalización. En el gráfico pueden ver quiénes son los que más demandan información, los diferentes sectores, que se condice también con aquellos que son los que tienen mejor articulación con los organismos. Pasamos a la siguiente. En general, hay una autopercepción de los países de Latinoamérica y el Caribe de que tienen una muy buena comunicación de los indicadores de educación superior. Sin embargo, cuando miramos datos más objetivos, como por ejemplo en qué medida hay variedad de productos a disposición de los usuarios, en qué medida esos productos son procesables por los usuarios, si hay acceso a microdatos, si hay acceso a metadatos, si hay un servicio de soporte, vemos que hay una oportunidad de mejora relativamente importante, y cuando lo comparamos con España y Portugal, vemos que están en mejores condiciones. Acá hay una percepción de que estamos muy bien, y probablemente en la parte de comunicación y cómo llegar a los diferentes usuarios haya algún aspecto para trabajar y mejorar. Hay países que tienen muy bien organizado en Latinoamérica los sitios y la información disponible, y hay otros que tienen muchas oportunidades de mejora. Y ahí se pueden compartir experiencias de los que tienen mayor desarrollo con los que tienen menor desarrollo. Pasamos a la siguiente. Preferí no hacer una síntesis de análisis FODA, que lo van a poder ver en el informe, porque está focalizado en 3 países, por más que muchas conclusiones son generalizables a toda la región. Preferí quedarme en este momento con los principales desafíos que la mayoría reconoció a través de las preguntas abiertas de la encuesta. Bueno, en general ven que es necesario trabajar en mejoras operativas que varían según el nivel de desarrollo relativo. En los países con mayor capacidad de producción estadística, lo que hay que hacer es fortalecer a las instituciones de educación superior para que puedan proveer mejor los datos. Y en los países con menor desarrollo relativo, lo primero que hay que hacer es fortalecer al propio organismo, para después avanzar con las instituciones de educación superior.
En segundo lugar, la mayoría ve como un desafío muy importante a aprovechar mejor las grandes bases de datos nominales que están disponibles, donde se puede hacer uso de metodologías de Big Data o de Data Mining para tener datos más concretos y más útiles para la definición de políticas públicas y para la intervención, ¿no? Por otro lado, también se reconoce, que dijimos en menor medida, pero en algunos países en general, los que tienen mejores niveles de comunicación son los que más claramente reconocen que tienen que seguir mejorando en la comunicación para promover un mayor uso de los indicadores que generan. Y también lo que señalan algunos es que no solamente hay que mejorar qué se comunica y cómo se comunica, sino también formar a los usuarios para que puedan hacer una buena interpretación de los datos estadísticos, que a veces sucede que se toman rápidamente y hay lecturas erróneas de esos datos. Otro desafío es mejorar el marco legal en algunos países donde no hay capacidad de enforcement para que puedan obtener los datos de los sectores que faltan. Y finalmente, integrar la totalidad de la información de educación superior en bases unificadas, ¿no? Donde en realidad el problema grande en Latinoamérica es el Cine 5, ¿no? En general, del 6 al 8 hay una muy buena cobertura y algunas veces el Cine 5 se pierde porque está en una zona nebulosa que depende de diferentes sectores o organismos públicos que lo gestionan. Bueno, pasamos ahora a una rápida síntesis de recomendaciones sobre Agenda Estadística Nacional, acceso a datos de base, procesamiento de datos, equipos técnicos y comunicación de indicadores. Vamos a la primera. Agenda Estadística. La siguiente sería, Laura. Gracias. La primera recomendación es que las recomendaciones no van a ser generales, sino que van a estar siempre asociadas al desarrollo relativo que va a tener cada uno de estos países, porque las mismas recetas no van a servir para todos. En realidad hay trabajo distinto para los diferentes países de la región. Algo que damos para discusión es en qué medida no sería conveniente que la mayoría de los organismos fueran autárquicos. Hoy sucede en algunos casos y en otros no. La verdad es que los que son autárquicos están produciendo información de manera muy buena y sin demasiados inconvenientes, pero lo que vemos es que los que son autárquicos y trabajan no únicamente en generar estadísticas generales, sino también se involucran en estadísticas asociadas a la calidad, la autarquía empieza a ser mucho más importante y necesaria. Cuando se requiere solamente a indicadores descriptivos, podrían depender directamente de un órgano de gobierno más directo y no generar inconvenientes. Pero da para la discusión. Un segundo punto es seguir trabajando en equilibrio entre normalización internacional y desarrollo de indicadores propios, que atiendan las necesidades específicas de la región. En general lo que vimos es que aquellos países que tienen un vínculo más asiduo con OCDE han tenido una mayor gimnasia y tienen mayor capacidad de producción de indicadores, no solamente los que pide la OCDE, sino también algunos que son específicos para necesidades propias del país. Unificar la estadística de educación superior de todos los niveles, como parte importante de la agenda, que algunos países lo ven como un desafío, otros no lo ven tan importante, se centran en la educación universitaria. Articular también los indicadores de educación superior con la planificación estratégica de la educación superior y el accountability, la rendición de cuentas. Algunos países lo están haciendo y realmente funciona muy bien. Algunos lo hacen con algún subsector, no con todo el sistema, pero ayuda muchísimo y brinda información que es útil socialmente. Promover la mayor vinculación internacional y focalizar en los usuarios de la información, que tiene que ver esto con la comunicación, con cómo mejorar la comunicación. Si pasamos a la siguiente, que tiene que ver con los accesos a los datos, facilitar el enforcement para que los organismos puedan obtener la información, tengan capacidad de compeler las instituciones para que les brinden la información, cosa que a veces sucede con algunos sectores y no con otros. Trabajar con las instituciones de educación superior para que puedan brindar mejor información, sensibilizándolas y capacitándolas. Y acá se puede trabajar también regionalmente de cuál es la mejor manera de sensibilizar, cómo capacitar a las instituciones en estos campos. Después, realmente publicar aquellos indicadores donde se puede garantizar la cobertura. Y si no hay garantía de cobertura, conviene tenerlos todavía guardados hasta que se puedan mostrar públicamente porque tienen una cobertura suficiente.
Otro tema es la digitalización y automatización de la captura de datos. En algunos países está muy automatizada y funciona muy bien, y en otros es muy manual, con intercambio casi por correo electrónico de archivos, lo cual dificulta mucho y genera mayor carga de trabajo para la oficina productora de estadísticas. Y seguir avanzando en los datos nominales. En cuanto al procesamiento, recomendaciones que estábamos pensando que pueden ser relevantes es, primero, asegurar los recursos mínimos indispensables de talento humano, o sea, la dotación del personal y infraestructura. Si se está avanzando con Big Data, los recursos informáticos es necesario fortalecerlos. No se puede trabajar con equipamiento anticuado o desactualizado, ¿no? Y eso es importante que las oficinas puedan tener acceso tanto a la dotación mínima necesaria como también a una buena infraestructura. Un segundo paso es integrar bases de datos de diferentes organismos públicos para brindar información de mayor valor agregado. Y finalmente, fortalecer algunos indicadores específicos que son muy caros, muy valiosos para la región, que quizás no sean internacionalmente tan destacados, pero que para la región son importantes y que tienen un desarrollo dispar, que son los indicadores de equidad y desigualdad, los de internacionalización y los de vinculación con el entorno socioeconómico. Que, por ejemplo, lo que vimos de manera muy notoria es que el Manual de Valencia no es conocido por una gran cantidad de los organismos productores de estadísticas de educación superior. Ahí se puede trabajar si bien está pensado para las instituciones más que para los sistemas, se puede trabajar en cómo abordar a nivel sistema la vinculación con el entorno. Finalmente, en cuanto a los equipos técnicos, hay que tratar de garantizar una cantidad adecuada y una estabilidad del personal, sobre todo cuando son equipos muy chicos. La rotación del personal afecta muchísimo la producción de indicadores, entonces tener planes de carrera para que la gente pueda desarrollarse en los organismos en los que está trabajando. Formación continua y de base adecuada para todo el personal. Y después, potenciación de las redes de práctica, que esto es vincular a los organismos productores de estadística locales con otros organismos locales productores de estadística, sobre todo ciencia y tecnología, y también con redes internacionales como la red de índices, donde pueden ir formándose en forma permanente. En cuanto a la comunicación, las recomendaciones pueden ser muchísimas, son muy amplias, pero podemos aumentar los públicos objetivos. Por ejemplo, aquellos países que no están pensando en los estudiantes, tener algún sector específicamente pensado para ellos. Diversificar los formatos de diseminación de resultados. La mayoría tienen un gran anuario, que es un PDF gigantesco que puede superar las 1000 páginas, pero hay otros que tienen modelos muy interesantes de desarrollo con plataformas interactivas, otros videos, mapas, infografías. Entonces, poner en común diferentes prácticas y fortalecerse desde ese lugar. Garantizar la accesibilidad de información, sumar interactividad, las plataformas hechas en Tableau, ClickView o desarrollos propios, donde se pueden cruzar variables de acuerdo al interés del usuario, son sumamente importantes. Utilizar las redes sociales para los resultados que se van generando, medir el uso, cuántos archivos se descargan, cuáles son los indicadores que más se utilizan. También desarrollar comunicación específica para los medios de comunicación tradicionales. Algunos países lo hacen, por ejemplo Brasil genera kit para los medios de información. Y después, bueno, promover no solamente que se usen, sino que se usen rigurosamente esos datos, lo que implica también una formación y capacitación del usuario. Finalmente, en cuanto a planes de trabajo en base a todo esto, lo que sugeríamos era trabajar desde la red de índices y la cooperación internacional en el desarrollo de guías metodológicas. Temas que ustedes han señalado que les interesan son construcción de nuevos indicadores, imputación y estimación de datos faltantes, aspectos complejos de la normalización internacional, que a veces los sistemas son muy distintos. Bueno, ¿cómo hacemos para tomar elementos comunes y poder tener información comparable? Después, generar talleres de discusión sobre problemáticas específicas, ¿no? Sobre datos nominales, que aparece con mucha importancia, sobre el secreto estadístico y los microdatos, que aparece como una especie de contradicción fuerte, poner a disposición la información pública a nivel individual, pero al mismo tiempo asegurando el secreto estadístico de las personas, y después cómo articular bases de datos de diferentes organismos públicos para facilitar la intervención y la generación de políticas. Y por último, programas de capacitación, que vemos como dos grandes niveles. Por un lado, hay que hacer programas más básicos, con metodologías de base, y fortalecer por ese lado. Por otro lado, aparecen
interés en el trabajo vinculado a microdatos y secreto estadístico, y finalmente muchos han pedido también trabajar en temas más de frontera del conocimiento, como Big Data, Data Mining, para generar nuevos indicadores de mayor valor agregado. Básicamente, estas fueron las principales conclusiones, pero nos interesaría mucho su opinión para poder corregir, modificar en base a lo que ustedes consideren que es prioritario. Bueno, les agradecemos mucho y esperamos sus comentarios y participación. Gracias, Andrés. Muy interesante la presentación. Digamos que fue mucho trabajo el que han realizado del observatorio. Seguíamos los avances del proyecto con Pablo Sánchez y la Secretaría también muy activa en esto. Y la verdad que es un producto muy interesante. Me parece que hay algunas cosas que imaginábamos, pero que ahora quedaron bien claras, por ejemplo, la rotación del personal, los recursos financieros. Eso que es bueno tener un panorama más claro de eso. Y otra cosa que muchas veces hemos conversado en el observatorio es la posibilidad de integrar el trabajo de la RICIT y de la red de índices, y da la sensación en este informe que muchos de los problemas son comunes, así que ahí me parece que también hay mucho para trabajar. La idea original de esta reunión era que fuera presencial y que los grupos de ambas redes estuvieran en un mismo lugar en ese momento. No se pudo, así que aquí estamos de manera virtual. Nos quedan algunos minutos para comentarios, así que si quieren levantar la mano y hacer intervenciones. Carlos Malaca está aquí con nosotros. Lucas, Andrés, muchas gracias. Muito interessante a tua apresentação. Uma nota especial, muito especial, para as vossas propostas de trabalho futuras. Ensino superior, interessantíssimo. Muito interessante. Mostrar à sociedade os dados que temos, na forma de dados, tabelas, infográficos, mapas, é crucial para transmitir a informação estatística que produzimos. Acho muito interessante a possibilidade, eu não sei se a palavra em espanhol eu digo bem, taller sobre a produção de informação estatística ao nível dos países. Nós não produzimos dados de todas as maneiras idênticos. Nós não somos homogéneos na produção estatística. Mas o caminho é conseguir chegar a um ponto em que toda a informação estatística dos países ibero-americanos tenha um nível muito elevado para fornecer dados à formação de políticas públicas. E esse caminho faz, começando em baixo, naquilo que é como produzir dados. Os dados têm origem no inquérito, os dados têm origem numa transmissão de dados administrativos, vêm através, como dizia a Filomena, através de um mecanismo eletrónico, digitalização. É muito importante o que os dois apresentaram para o futuro. Estou muito satisfeito com os vossos resultados. Parabéns. Gracias. Si quieren comentar algo, pasamos a Jimena Usher. Jimena. Hola, sí, no encontraba dónde se levantaba la mano, a veces tengo problemas. No, algo que cuando fueron hablando las dos presentaciones, la verdad felicitarlos, terminaban obviamente muy articuladas, como que fui viviendo algunos dolores que hemos estado sufriendo en este tiempo,
Ya lo que hablaban de a veces cómo consume la diaria, la capacidad de análisis, y después se pasaba al salto de Big Data, y yo me quedaba como en un camino intermedio en el que estamos transitando ahora, que es como la automatización. Entonces, automatizar no solo con la tecnología, sino automatizar la información, sino también automatizar con las instituciones. Nosotros en eso de buscar brindar la información de una manera más amigable, interactuando con un portal, que ahora lo estamos migrando a otra tecnología porque se nos quedó corta, estamos con acuerdos con el Ministerio de Educación y Cultura, entonces ahora nos va a llegar los datos de educación de manera automática, cuando lo logremos, estamos sufriendo aún, con la dirección de patentes, entonces como que ese camino del que todavía no llegamos al Big Data, pero buscar ahí que nos permita el análisis, y en eso de automatizar ya brindás un portal, que bueno, de Luquillo hemos sacado también ideas de lo que él ha hecho, y también hace que ese usuario también te interactúas con él, porque le brindamos servicios a las empresas que normalmente son olvidadas, sino que la idea es que una empresa pueda entrar y compararse con su promedio, con el tamaño, con el sector, brindar algo, y también automatizamos con el Instituto Nacional de Estadística para buscar que se pueda descargar automáticamente ya sin formulario. Entonces, en ese camino estamos para sacarnos de arriba ese voluntarismo de cargar todo y de ir haciendo y dedicarle a lo que nos interesa más, que es el análisis per se y la evaluación de políticas en particular. Pero sí, me parece que eso estaba como muy enganchado en lo que ustedes iban diciendo. No sé si llegaremos al Big Data, y menos en Uruguay, pero lo del Big nos queda grande. Pero sí, me daba esa sensación, como que hacia ello tendríamos que tratar de ir. Muchas gracias. Gracias. Totalmente es así, Jimena, y quizás lo que vemos de países que lo tienen más automatizada la carga, y los que tienen más automatizada la carga viene el segundo paso de automatización, que es en la validación, que la validación la tienen en algún aspecto automatizada, pero en otro sigue siendo manual, y se puede avanzar la validación automática para que dé más tiempo para el procesamiento y agregado de valor posterior. Sí, un punto que me parece que puede ser útil es hacer de algún modo sistemático un taller, alguna reunión en la que, una vez identificado problemas comunes como el que vos señalás, que me parece que es compartido por todos, ver cómo lo va resolviendo cada país y qué soluciones, o cada organismo, qué soluciones prácticas, operativas se puede encontrar copiando, adaptando lo que hace otro, ¿no? ¿Algún otro comentario? Perdón que sumo algo acá a lo que dijo, pero nosotros nos hemos servido mucho de la RICIT, no necesariamente a través de talleres, pero sí de llamar a la persona que está o al país que eso, preguntarle qué, y la verdad que eso ha sido súper útil, capaz que se puede llevar a otra escala, pero entiendo que también en eso es un lugar de pares donde podemos aprovechar las experiencias, aunque las podríamos formalizar un poco en un taller. Este tipo de cosas son las que nos sirven para la versión final del documento, para que integren la versión que circularemos. Yo quería hacer un comentario, ¿puedo? Sí. ¿Se escucha? Proponete ahí. Yo con el micrófono. No importa. Bueno, gracias. Soy Nancy Montes, coordinadora de la Red Índices. Quería destacar el valor de contar con diagnósticos de este tipo de un organismo externo a las redes, que ha sido resultado de este trabajo también, de una convocatoria abierta
Creo que las recomendaciones que presentaron no solamente arman una agenda de trabajo, como decía Rodolfo en la introducción, para RICIT o para Redíndices, sino también para los propios países. Quiero decir que la descripción y el diagnóstico que han hecho y que nos presentaron, resultado de entrevistas, de recoger también lo que los responsables de la producción de información plantearon, arma para esos propios equipos nacionales la posibilidad de plantear los déficits, las dificultades. Entonces, también me preguntaba mientras los escuchaba, ¿qué se puede hacer desde los organismos de cooperación? Efectivamente, probablemente las cuestiones relativas a colaborar en la actualización de temas específicos, al desarrollo de nuevos indicadores, a la generación de estas comunidades de prácticas, profundizar alguna agenda allí. Ahora hay otra agenda que es propia de los países, digamos, que la rotación de personal sea un problema, es algo que es atribución de cada uno de los estados. Pero yo creo que estos tipos de diagnósticos colaboran para que sepamos que el problema de uno a veces es el problema de todos, y entonces tiene que ver con cuestiones o culturales o tradiciones, digamos, de sistemas que se han desarrollado con menos apoyaturas o menor financiamiento. Pero pienso que también este déficit que se señalaba como una dificultad del tamaño de las oficinas a cargo de estas tareas, a lo mejor arme también la agenda de qué tipo de convocatoria, de qué perfiles habría que proponer. Si estamos diciendo que además faltan desarrollar análisis o valor agregado, uno podría pensar en incorporar perfiles de ese tipo, más que sumar personas involucradas a la sistematización y captación de datos, que es lo que en principio está garantizado, aunque hay cierta heterogeneidad. Y por otro lado, me parecía también muy relevante lo que señalaban en términos de la tensión entre desarrollar información normalizada en base a la agenda global y el desarrollo de indicadores que, por ejemplo, la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible propone, y la tensión de responder a requerimientos locales. Creo que la propia agenda de ODS también plantea, ¿no?, indicadores globales, temáticos, regionales, nacionales. Creo que eso también es una oportunidad para ir en esa dirección, así que agradezco muchísimo el trabajo que han realizado en el tiempo en que lo realizaron. Creo que para nosotros es un aporte muy valioso. La Secretaría General acompañó también esta iniciativa y creo que efectivamente nos arman más trabajo del que podemos seguramente asumir, pero queda una tarea que es relevante para armar. Gracias. Gracias, Nancy. Aquí, ¿quieres comentar algo ahora? Si no, hay algunos comentarios aquí en Lisboa de Filomena y de Natalie. Primeiro, agradecer também as apresentações e os resultados que foram apresentados, que são extremamente importantes. Portanto, agradecer as apresentações, os resultados e as recomendações, que, na verdade, são transversais a todas as autoridades estatísticas destas duas partes. E reforçar a ideia que é extremamente importante passar a ideia de que se trata de estatísticas oficiais. E estatísticas oficiais que são produzidas por autoridades estatísticas como, no caso de Portugal, como protocolos de divulgação de competências do próprio Instituto Nacional de Estatística. Isto é extremamente importante porque, de certa forma, oficializa aquilo que é o reporte da informação. E também haver legislação de suporte, legislação de enquadramento a estas aquisições. Na verdade, não só, no caso de Portugal, não só a lei do SEN, do Sistema Estatístico Nacional, e, na verdade, essa lei obriga ao reporte dos dados e ao reporte verdadeiro dos dados, sob pena das atividades poderem ser imputadas, até por não resposta ou por falsa declaração de informação. Outros regulamentos, portanto, nós em Portugal também temos um regulamento comunitário que nos obriga a produzir dados para o Eurostat e no caso do ensino superior temos inclusive decretos-lei que obrigam as instituições de ensino superior a reportar os seus dados, não é? Relativo de ensino superior, quer de alunos, quer de pessoal docente e não docente. É extremamente importante passar esta ideia, não é, aos nossos interlocutores. E também a ideia de que as estatísticas são importantes
sobretudo para a tomada de apoio às decisões políticas e, de facto, em última instância, até podem ser utilizadas nas fórmulas, por exemplo, de cálculo do financiamento dos estabelecimentos de também esta consciência também exista ao nível das entidades que reportam os dados, porque, na verdade, podem ter consequências e também, em termos da qualidade da informação reportada, pode haver uma melhoria dessa informação. Rodolfo, no sé si nos podrías comentar un poquito porque te escuchamos muy mal. Lo digo un poco resumido muy rápidamente. Más fuerte. La importancia de destacar que estas son estadísticas producidas por organismos oficiales y en ese sentido que hay una legislación detrás, que en el caso europeo también la legislación comunitaria tiene mucho que ver con esto, y que hay un cierto poder de enforcement hacia las instituciones para que pueden estar penalizadas si no contestan o si no contestan correctamente, ¿no? Entonces, parece que eso es algo que debería estar bien contemplado en el informe. Sí, a ver, creo que ahí hay diferencias regionales importantes, ¿no? Hay un cuerpo normativo obligatorio muy claro para la Unión Europea que además incide en las decisiones que toma cada organismo nacional de estadísticas que forma parte del sistema estadístico europeo, mientras que en América Latina no es análoga la situación y a veces dentro de los propios países las capacidades de enforcement son limitadas, probablemente más en el campo de la educación superior que en ciencia y tecnología, instituciones con fuerte grado de autonomía, ¿no? De hecho, no necesariamente, si uno toma otra experiencia comparada que es la de los Estados Unidos, también ahí el enforcement legal es débil. Lo que funcionan son los incentivos asociados con las agencias que relevan la información, por lo menos en el caso de ciencia y tecnología y educación superior también. La universidad que no quiere recibir fondos federales no está obligada a contestar nada. Entonces ahí hay diferentes mecanismos de cumplimiento obligatorio en los cuales en el caso europeo yo diría que es bastante excepcional, por lo menos comparado con nosotros, ¿no? Un esfuerzo muy fuerte regional y nacional también. Acá no tenemos informe regional y los nacionales dependen mucho del país y del subsistema. Hola, buenas tardes. Un saludo a todos. Fuerte, no sé si me escuchan ahí. ¿Pueden tratar de gritarnos? Bueno, hola a todos. Natalia de Paraguay, un gusto, gracias por la invitación. Y bueno, muy buenas las ponencias. Quería comentar nada más que, como bien alguien mencionaba, un factor común también para nosotros el tema de la problemática de los recursos humanos, el tema de las capacidades financieras. Y bueno, comentar también que desde Paraguay la primera vez este año, a través del CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, hemos logrado realizar la encuesta de innovación empresarial. Por primera vez con CONACYT, pero anteriormente hemos trabajado con la Dirección de Estadísticas y Censos. Y bueno, estamos en etapa de relevamiento, de cierre relevamiento y con una tasa de respuesta ya alcanzando el 70%. Fue un desafío muy grande para nosotros por el tema de los recursos humanos justamente, de las capacidades financieras, pero tenemos un desafío grande también para el próximo año de formar un centro de estadísticas en Paraguay desde CONACYT y abocarnos a toda la temática de indicadores de ciencia, tecnología e innovación. Lo veníamos haciendo con las encuestas de ciencia y tecnología, lo de ACT, de forma anual, y ahora queremos ampliar un poquito más ese margen. Bueno, nada más comentar esas experiencias de Paraguay. Muchas gracias. Gracias, Natalia. No sé si
¿Algún comentario más o una intervención de conectado virtualmente? No, ya estamos sobre la hora de cierre. Creo que Paula quería comentar algo también aquí antes de que termináramos la reunión. Sí, es que estaba justo leyendo ahora mismo un comentario en el chat, ¿no? Que estaban diciendo desde el Observatorio de Sistema de Ciencia, Tecnología, Prevención e Innovación de Chile. No sé si quieren comentarlo directamente. No, es solo que hace poco lanzamos este observatorio que contiene mucha data, estudios, indicadores acerca de ciencia y tecnología, y creo que se enmarca fuertemente en muchas recomendaciones que han ido dando y algunos dolores que hemos ido superando nosotros también, que son similares a los que han comentado. Y eso nomás, por si quieren darle una vuelta ahí, y cualquier recomendación acerca del sitio o pregunta, también hay un correo abajo y una sección donde pueden enviar esas sugerencias o dudas. Muchas gracias. Eso nomás. Gracias, Diego. Bueno, pues entonces ya con esto finalizaríamos, ¿no? Sí, si quieres comentar algo y luego hablar de que esto está marcado también en el Congreso de la Nada, pues simplemente por mi parte, desde la Secretaría General de la OEI, no tengo más que agradecer la participación. Primero, el trabajo del Centro Redes, que han hecho en el marco del estudio diagnóstico y el estudio FODA. Muchas gracias por el trabajo realizado. Muchas gracias por la coordinación de ambas redes, de Nancy, Índices, de Rodolfo, de CIT, y todos los miembros y compañeros del Observatorio de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la OI por el trabajo realizado, la involucración en este programa FORCIT. Llevamos justo un año de ejecución del programa, nos queda por delante todavía 18 meses y como comentaba la directora Ana Capilla y también se ha comentado, ¿no?, por parte de Nancy y de Rodolfo, esto no queda aquí, vamos a continuar en una segunda fase en este componente de mejora de los sistemas de producción estadística. En principio, la base es elaborar unas guías y también este trabajo de asistencia y apoyo entre las diferentes unidades de estadística. El objetivo, como también se ha comentado en este taller, era vincular y que hubiese un trabajo más conjunto entre las unidades de educación superior y las de ciencia y ambas redes. Entonces estaremos también en esa línea trabajando e invitándoles a que sigan participando en las diferentes actividades que en el marco del programa se realicen. Agradecerles también el índice de respuesta a las encuestas, que la verdad ha sido bastante elevado, y les agradecemos toda la información que han aportado a los estudios con la idea de, bueno, pues seguir trabajando conjuntamente y que, por supuesto, se abren muchos retos, muchas recomendaciones. Parte de ellas se intentarán abordar en el marco del programa FORCIT, otras se quedarán pendientes para seguir trabajando en red, ¿verdad, Rodolfo? Y bueno, y para seguir dándoles trabajo al observatorio, como comentaba Nancy. Tenemos mucho trabajo por delante y la colaboración en estas redes, pues que siga siendo tan fructífera como ha sido hasta ahora. Por último, agradecerles a la Dirección General del Ministerio de Portugal pues, la acogida y el poder estar como país anfitrión del Congreso, que ahora comentará Rodolfo, y que por eso estamos aquí, estamos en Lisboa, porque queríamos vincular todo el trabajo que se va haciendo por diferentes programas dentro de la organización, bueno, de manera coordinada por la Organización de Estados Iberoamericanos, y vincular también este trabajo de las redes con el programa FORCIT y el congreso que va a empezar mañana, ¿no? Y también, bueno, pues Aliste, que estamos ahora mismo ubicados aquí, y gracias también pues a la acogida, ¿no?, y a la cesión de los espacios. Y nada, esto es un programa de cooperación entre la Unión Europea y
y Latinoamérica, y entonces, bueno, pues agradecer también la participación de Alexandre y Alessandro por parte de UNESTAT y bueno, no solamente en este taller, sino el trabajo coordinado que estamos realizando entre las redes y UNESTAT, y que, bueno, pues va a continuar, y esperemos seguir contando con vuestra participación tan activa y muchas gracias por las recomendaciones, ¿no? Y el trabajo y las aportaciones que habéis realizado a los estudios. Por mi parte, nada más. Muchas gracias a todos y a todas. Y no sé si hay un comentario más de Buenos Aires antes que cerremos. No, simplemente agradecer la oportunidad, un trabajo que nos resultó muy estimulante, y también el intercambio, ¿no? Y agradecer la participación de todos ustedes que tan generosamente brindaron su tiempo en las entrevistas y en las encuestas, y que con mucha rigurosidad respondieron, y se nota que lo hicieron a conciencia. Agradecer também a participação e desejar muitos sucessos para o congresso que vai começar amanhã. Muchos sucesos para todos los colegas de Recife. Gracias. Bueno, sí, justamente están todos conscientes de que esto continúa el resto de la semana en el Congreso de la RICIP. Lo pueden seguir desde la plataforma que se entra desde la web del Congreso o desde la RICIP. Así que bueno, seguiremos comentando estos temas en los próximos días. Muchas gracias a todos y seguimos en camino. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.